y a los santos del Altísimo en el sacro y sublime nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, sin más preámbulo, porque el tiempo transcurre, vamos a leer el único texto, capítulo 6, verso 3. Honro al pastor y a su esposa en esta hora por la confianza que han tenido y tendrán en este humilde siervo en esta hora. La humildad nos hace grande, hermano. La humildad es el espejo donde Dios se mira. Y es importante, hermano, estar bajo una cobertura cuando hay que estar y estar sometido bajo esa cobertura y que Dios haga el resto, hermano. Miqueas capítulo 6, verso 3. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. ¿Están conmigo ahí? Vamos a leer al unísono ese único texto y ahí está lo que Dios quiere transmitirnos en esta hora. ¿Cómo dice el texto? Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Dígale al que está a su lado, ¿por qué el reclamo de Dios? Es una pregunta. ¿Por qué el reclamo de Dios? Siéntense cómodos. ¿Por qué el reclamo de Dios? Quiero decirles que vengo en la autoridad de la palabra, hermano. Yo quiero decirles que estoy conmovido porque Dios primeramente habló a mi vida en este texto sagrado. Y créame lo que he venido dándole vuelta a este texto, por una razón, motivo y causa. Yo fui en el año 79 bautizado por un pastor que está en la presencia del Señor. Y yo no soy bueno para testificar porque no me gusta testificar mucho. Pero esta pregunta, hermano, hizo eco en mi alma. Y quiero decirles que no soy el mismo que cuando comencé la vida cristiana. Y esto ha hecho eco en mí. Por eso la pregunta, ¿por qué el reclamo de Dios? Permítame en esta tarde, porque voy a hacer aquí una breve introducción alusiva a este sencillo mensaje. Y la pregunta del tema de este día tiene una contrapregunta. La pregunta del tema en este día tiene una contrapregunta. Y ella es: ¿dónde radica el problema del creyente en la vida cristiana? ¿Dónde radica el problema del creyente en la vida cristiana? El problema radica en que no somos constantes en las cosas y las metas que nos proponemos alcanzar en esta vida. Porque luego que las alcanzamos, mermamos la intensidad. Número 2, nos relajamos en la búsqueda. Número 3, entramos en la zona de confort. Y quiero colocar aquí un ejemplo patético. Cuando iniciamos la vida cristiana, había en nosotros hacia Dios, número 1, un enamoramiento. Cuando iniciamos la vida cristiana, había en nosotros hacia Dios un enamoramiento.
Número 2, un fervor. Número 3, un delirio. Número 4, un entusiasmo. Número 5, un impulso. Número 6, una pasión. Número 7, una entrega que nos irradiaba por todas partes, por sentir y tener nuevas experiencias con su presencia, porque nos daba la seguridad que Dios estaba ahí. Y es el salmista David en el Salmo 63, verso 1 al 4, que dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Y debemos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Cuando iniciamos la vida cristiana, yo creo que todos aquí madrugábamos a buscar el rostro del Señor. Y han pasado los años y los meses y las semanas, y eso ha menguado. Dios mío eres tú, dice David. De madrugada te buscaré. Mi alma piensa de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Había en cada uno de nosotros un vivo deseo y un ferviente anhelo por agradar a Dios en todo lo que hacíamos. ¿Es así o no? Y está bien en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 17, que dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. También anhelábamos por encima de todo, número 1, hacer la voluntad de Dios siempre. Número 2, aprender a realizar la voluntad de Dios en todo lo que giraba al entorno nuestro. Y el Salmo 43, verso 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El hacer la voluntad de Dios se convirtió para nosotros en una, número 1, prioridad constante. Número 2, en algo agradable. Número 3, en una experiencia gratificante. Y es el salmista en el capítulo 48 donde dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso nuestra oración al Señor tenía un anhelo vivo, porque era Cristo dependiente. Por razón, todos nuestros movimientos giraban en torno y con el propósito de agradarlo solo a Él en todo. Por eso David en el Salmo 119, verso 26 dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Salmo 25, 4 y 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmo 27, 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Debido a todo ese pasado tan maravilloso con el que cada uno de nosotros tuvimos y experimentamos grandes
y maravillosas vivencias con la presencia de Dios que marcaron nuestras vidas. Ahora ese mismo Dios nos dice en este día, Apocalipsis 22:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Había algo que no nos dejaba pecar. ¿Y sabe usted cuál es ese algo que no nos dejaba pecar? Era que había y conservábamos en nosotros el temor a Dios. Y ese temor hacia Él nos decía. Por eso yo admiro a José, que estando en casa de Potifar, y habían 3 cosas en ese muchacho que se las voy a compartir en este preciso instante. 3 cosas. Había temor de Dios, había conciencia y había dominio propio en él. Porque él dijo: ¿cómo pecaría yo contra Dios? Y esa mujer incitándole todos los días. Pero él sabía que Dios estaba alrededor de él, que Dios giraba alrededor de él. Temor de Dios, conciencia y dominio propio. Por esa razón, cuando esta mujer lo asió del manto, ¿sabe qué hizo él? Él prefirió soltar el manto y no manchar la conciencia. Es preferible huir y no fallarle a Dios. Yo me he visto en encrucijada sin salida, pero he sentido que Dios ha estado ahí. No. Él sabía que Dios estaba ahí. Número uno, era que había y conservábamos, le reitero esto, era que había y conservábamos en nosotros el temor a Dios. Y ese temor hacia Él nos decía, número uno, nos decía que Dios tenía una información completa de todo lo que pensábamos. Número 2, que Dios conocía a todos y conoce nuestros movimientos. Por eso el salmista David, en el Salmo 139, verso 1 al 6, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mis reposos. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Escúcheme, surge una pregunta interesante en esta tarde. ¿Están conmigo aquí? Surge una pregunta interesante. ¿Qué habíamos aprendido de esa experiencia maravillosa que teníamos con la presencia del Señor? Número 1, sabíamos que no nos podríamos escapar de la presencia de Dios. Número 2, entendíamos que jamás lograremos escondernos de la vista del Señor. Número 3, Dios tiene toda nuestra información. No es que tendrá, Dios tiene toda nuestra información al instante y bien actualizada. El problema que tienen las personas que ignoran la grandeza y la omnipresencia de Dios es que hay un ser supremo que gobierna
todo este vasto universo, que todo lo tiene bajo su control y que su presencia lo llena todo. Por esta razón el salmista dijo en el Salmo 139, versos 7 al 13, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare la sala del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Número uno, Dios sabe todo lo que tiene que ver con nosotros. Número dos, Dios tiene toda la información actualizada de cada uno de nosotros. Dios tiene el conocimiento de cada uno de nuestros movimientos. Número cuatro, Dios lee cada uno de nuestros pensamientos. La información general de cada uno de nosotros, Dios la tiene de primera mano. Dios sabe que aunque no tiene las mismas fuerzas, porque no son iguales tus fuerzas que cuando comenzaste la vida cristiana que ahora. No son iguales. Y si usted me dice que son iguales, eso es mentira. No son iguales nuestras fuerzas que cuando comenzamos hace años hasta hoy. No son iguales. Dios sabe que aunque tienes, Dios sabe que aunque no tienes las mismas fuerzas con las que iniciaste la vida cristiana, ni conservas la misma pasión por la presencia de Él, Dios entiende que a pesar de tu situación en la que te encuentras sumergido hoy, tú no te quieres apartar. No desea volver atrás, desea seguir adelante. Pero en esta tarde aquí está el que multiplica por cero. Alaba, sindalaba, y caramasatarabayaba, indalamasarabayaba. Aquí está uno que multiplica por ceros. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aunque no tiene las mismas fuerzas con las que iniciaste la vida cristiana, ni conservas la misma pasión por la presencia de Él, Dios entiende que a pesar de tu situación en la que te encuentras sumergido, tú no te quieres apartar. Escúcheme en esta tarde. Dios ha observado que a pesar de tus pruebas, tus luchas, tus adversidades y tus aflicciones, aún ahí estás siguiéndolo a Él. Con tus pocas fuerzas que tienes y no han desmayado. Por eso Él escribe a una de las iglesias y le dice, Apocalipsis 2:3, y le dice: y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dios no se ha olvidado de todas las vivencias que tuviste en su presencia. Dios entiende que tú nunca quisiste llegar a la situación que hoy estás padeciendo. El hombre no te entiende, pero Dios sí te entiende en esta hora. Y Dios está aquí en el poder del Espíritu para darte la sala de las águilas, para que surque los aires en el nombre de Jesús.
Y es el escritor a los Hebreos, en el capítulo 6, verso 10, que dice la Biblia: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora surge la pregunta de este pensamiento: ¿por qué el reclamo de Dios hoy? ¿Por qué el reclamo de Dios hoy? No es mañana, es hoy. Y le voy a mostrar 10 razones con las cuales hemos desplazado a Dios. Le voy a mostrar 10 razones por las cuales hemos desplazado a Dios. Número 1, ¿por qué hemos desplazado a Dios del primer lugar en nuestras vidas? Y hay una pregunta interesante: ¿a qué cosas hoy le damos más prioridad que a Dios y ocupan toda nuestra atención? ¿Al equipo de fútbol? Si no quiere decir amén, diga: lo mío me duele, pero diga algo. ¿Y a todas las redes sociales? Escúchame, Dios exige la primacía en la vida de su pueblo. Él le dijo al teólogo Juan en la isla de Pasmos, Apocalipsis 1:17 dice la Biblia: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su poder sobre mí, su diestra sobre mí, diciéndome: Juan, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando el primero vino a ser el último, no dejó de ser el primero. Él es el primero en nuestras vidas. Él es el eje, Él es el motor, Él es la vida nuestra. Dios exige siempre el primer lugar en la vida de sus hijos. Y solo los que valoran la obra del Calvario le dan a Él el primer lugar. Apocalipsis 22:13 dice la Biblia: yo soy el alfa, dice el Señor. La primera letra del alfabeto griego. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Escucha, iglesia y amigos, ¿qué nos dice Dios hoy a todos nosotros a través de su palabra eterna? Tomo el texto de introducción de este pensamiento. Miqueas 6:3 dice: pueblo mío, somos el Israel espiritual del Señor. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dice el Señor. ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Por qué el reclamo de Dios hoy? Número 2, por el conformismo espiritual al que hemos llegado hoy. Hay un reclamo de Dios hoy. No es mañana, es hoy. Con que hemos desplazado hoy el altar familiar. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos practican el altar familiar? Levanten la mano. Aleluya. Y es fundamental el altar en familia. Pero hemos desplazado hoy el altar familiar y los cultos familiares. Hoy el televisor ha desplazado el altar familiar. Y los devocionales familiares hoy escasean en muchos hogares por las redes sociales. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras. El Señor nos conoce. El pastor Néstor no conoce a nadie aquí, pero Dios sí nos conoce. Yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío caliente. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios tenía náusea por la iglesia en la Odisea. Náuseas espiritual. Escucha, iglesia. ¿Qué nos dice Dios hoy a todos nosotros a través de su eterna e inmutable e inquebrantable palabra? Vuelvo a Miqueas 6:3 que dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho, hombre? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Por qué reclamo de Dios hoy? Número 3, por la mediocridad espiritual a la que nos hemos habituado a vivir hoy. Mediocremente, espiritualmente. ¿Qué cosas de las que antes rechazábamos hoy las aceptamos? Y aún las celebraciones paganas. Por eso Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres frío, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el poeta Job dice en el capítulo 6, versículo 7, dice: las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Escucha, iglesia, ¿qué nos dice Dios hoy a todos nosotros a través de su palabra? Vuelvo a Miqueas 6:3, donde dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Por qué el reclamo de Dios hoy? Número 4, porque no somos espiritualmente lo que pretendemos ser o mostrar a otros. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe, dice Dios, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Pero yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Que tus ojos con colirio, para que veas. Escucha, iglesia, en esta hora, que nos dice Dios hoy a todos nosotros a través de su palabra: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Por qué? Tiene que haber una causa por la cual Dios está reclamando algo. ¿Por qué el reclamo de Dios hoy? Número 5, por la actitud pasiva frente al compromiso que tenemos todos los creyentes de anunciar el único evangelio que salva. Tenemos una actitud pasiva. Una actitud pasiva frente al compromiso que tenemos delante de Dios. Marcos 16, 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? El que creyera y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escucha, iglesia, ¿qué nos dice Dios hoy a todos nosotros a través de su palabra? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Por qué hoy el reclamo de Dios? Número 6, por la actitud despreciativa y la apatía que hemos tomado frente a la exhortación que Dios nos hace hoy. Y no solamente hoy. Dios nos exhorta el martes, el jueves, el sábado y el domingo a través de los predicadores. Por eso Hebreos 2:1 al 2 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salud o una salvación tan grande? Escucha, iglesia, ¿qué nos dice Dios hoy a todos nosotros a través de su palabra? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí.
Hermanos, ¿por qué el reclamo de Dios hoy? Número 7, por la actitud de indiferencia que hemos tomado frente a nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Escucha, iglesia, ¿qué nos dice Dios hoy a todos nosotros a través de su palabra? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Por qué el reclamo de Dios hoy? Número 8, porque hemos perdido el temor a Dios. Romanos capítulo 13, verso 12 al 14 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujuria, lascivia, no en contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo Señor, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Escucha, iglesia, ¿qué nos dice Dios hoy a todos a través de su palabra? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Por qué el reclamo de Dios hoy? Número 9, porque hemos perdido el enfoque de nuestro destino. Filipenses 3:20 dice: más nuestra ciudadanía está ¿dónde? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No améis al mundo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo. No podemos perder el enfoque, señora y señores. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escucha, iglesia, ¿qué nos dice Dios hoy a todos nosotros a través de su palabra? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Por qué el reclamo de Dios hoy? Número 10, porque nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado y hacerlo parte de nuestro estilo de vida. Cuando primera de Pedro 1:15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hebreos 2:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escucha, iglesia, ¿qué nos dice Dios hoy a todos nosotros a través de su palabra? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Por qué? ¿Por qué el reclamo de Dios hoy? Hay dos interrogantes aquí que nos deben llevar a una reflexión frente a esa pregunta. Número 1, ¿sabes por qué Dios nos exige vivir vidas santas a todos sus hijos? ¿Sabes por qué Dios nos exige vivir vida santa a todos sus hijos? Le voy a decir la respuesta. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje real, nación, pueblo. Somos pueblo de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz al mirar. Número 2, ¿sabías que la santidad es indispensable para entrar al cielo? Retomo Hebreos 2:14, dice: seguir la paz con todos y sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué nos dice Dios a todos en este día? Apocalipsis 22, 11 y 12 dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifique todavía. He aquí yo vengo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y la pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿cuál es la actitud que muchos hemos tomado hoy? ¿Cuál es la actitud que muchos hemos tomado hoy? Hoy nos hemos vuelto creyentes llenos de excusas. Para todo manejamos una evasiva sutil y astuta para evadir nuestro compromiso con nuestra salvación. El apóstol Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la gran responsabilidad que tenemos con Dios de llevar y compartir el mensaje del evangelio con las almas que no conocen al Señor. Escuche, hay una queja de Dios, hermano. Dios tiene una queja contra nosotros. Y Él fue claro y Él fue explícito. Y si Dios no sabe hablar, ¿quién más sabe hablar? El motivo de su queja está aquí. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora Dios tiene también en este día. Dios pide un reclamo. Y Él fue consecuente de su reclamo, porque el Señor Jesús no se siente correspondido. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Hebreos 6, 11, 2 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas del Señor. Y para hacer aquí el epílogo en esta tarde, Dios quiere hoy que tomemos la iniciativa, ¿sabe de qué? Para regresar de nuevo a la fuente de vida. Esa fuente que al principio nos inspiró. Esa fuente que al principio nos inspiró era nuestro motor, era nuestro eje. Que en el pasado nos inspiró a llenarnos de su presencia maravillosa. Y por esa razón Él dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que van de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pregunto en este día, quiero hacer varias preguntas para concluir aquí en este día. ¿Quiénes de verdad tienen sed de Dios hoy? Levante la mano. No, de verdad. ¿Cuántos tienen sed de Dios hoy? ¿Cuántos quisieran regresar a su primer amor hoy? ¿Quiénes tienen sed de Dios hoy? Número 2, ¿quiénes desean acercarse a la fuente inagotable de vida hoy? ¿Quiénes anhelan, desean y quieren tener con Dios una nueva experiencia hoy?
¿Quién quiere tomar en este día la iniciativa de volverse hoy a Dios con todo el corazón? La palabra de Dios nos inspira y nos muestra, hermano, el beneficio de acercarnos a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y retomo a Miqueas 6:3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Número 1, en primer lugar, escuche, en primer lugar, el Señor ofrece dar una razón, un motivo y una causa. Si fue acusado de algo, de hecho, parece impropio del carácter de Dios que Él esté preparado para ser culpable. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Atestigua, testifica contra mí. Es decir, que Dios está diciendo aquí: Dios demanda a Israel delante de toda la creación, delante de la luna, del sol, de los astros. Dios les dice: demanda a Israel delante de toda la creación para testificar si puede. Dice: si Jehová jamás les hizo actos de bondad desde tiempos primitivos, los sacó de Egipto, les abrió el mar rojo, pasaron el Jordán, les dio maná, les dio alimento, los vistió, nunca pasaron hambre, les dio todo. Dios los bendijo a ellos. Y el problema no está en Dios, fue que Israel se alejó de Dios. Si Jehová jamás hizo actos de bondad desde tiempos primitivos, Dios requiere de ellos no tantos sacrificios. Y Dios le dice: ¿qué he hecho? En otras palabras, qué injusticia o falta de bondad, qué gravosas imposiciones te he impuesto. Te cansé, dice Dios. Habla. ¿Qué es lo que te ha cansado de mí? Mi misericordia, mi amor y mi protección y mi bondad. Jamás. Pero en esta tarde, este es un mensaje de restauración. Este es un mensaje de restauración. Alguien en esta tarde quiere retomar y volver al primer amor. Yo necesito volver al primer amor. No son iguales mis fuerzas. No es igual mi vida espiritual. Cuando yo comencé, hermanos, era imparable. Pero en esta tarde dice Dios: volveos al principio. Renovaos en el poder del Espíritu. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Dios en esta tarde. Y quiero invitar a alguien que desee renovar sus fuerzas. Estén sobre sus pies en esta hora. Volveos a mí. ¿Habrá alguien aquí que quiera volver al principio? Yo quiero invitar a este altar a gente sincera. Gente que sea sincero, que quiera volver a su primer amor, a retomar la oración, a retomar la lectura, a retomar los cultos, a vivir para Dios como tiene que ser. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Volveos, volveos, dice Dios, volveos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Siento en el poder del Espíritu aquí, hermano, que todos los que estamos aquí, hermanos, debiéramos de volcarnos al altar a buscar, a retomar ese primer amor. Cuando comenzamos la vida cristiana, hermano, qué lindo era, hermano. Renueva nuestros días como al principio, sí.
Hay un reclamo de Dios hoy, hermano. Hay una queja de Dios hoy. Alguna brama hemos perdido, hermano. Esa es la razón por la cual Dios, pueblo mío que te he hecho, ya no está Israel, pero está la iglesia de hoy. Somos el Israel espiritualmente. Vuélvete a mí, dice Dios, porque yo te redimí. Si somos sinceros, hermano, nadie debería estar en esa silla ya, volcado en este altar. No somos los mismos. El sacerdote cada día que entraba al atrio debía lavarse las manos y los pies. Se ensuciaba en el trasegar del caminar hasta llegar al atrio. El sacerdote, para entrar al lugar santo, tenía que pasar por el lavacro, por la fuente. El sumo sacerdote tenía que hacer una ceremonia para llegar al lugar santísimo. Tenía que renovarse. Dígale: renuévame, Señor. Renueva mis días como al principio. Qué euforia, qué euforia. No son iguales tus fuerzas, han decaído, hermano. Y yo siento en el poder del Espíritu. Siento en el poder del Espíritu. Yo necesito ser restaurado hoy. Yo no sé qué pueda pasar mañana en mi vida. Algunos que están peleando con Dios, altercando con Dios. Algunos, en vez de reconocer, están peleando con el Creador. Cuando Dios nos ha bendecido, todo lo que tenemos hasta hoy, ¿de qué nos quejamos? ¿Por qué pelear con Él? ¿Por qué altercar con Él? Job, cuando comenzó a altercar con Dios, Dios tuvo que mostrársele fuertemente y pasar por el torbellino y decirle: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Eras un embrión. Y dice: oh Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y cerró su boca. Con Dios nadie puede altercar. Hay que reconocer y venir al altar.